Para iniciar con esta evidencia, se muestra esta pequeña tabla de frecuencias en la cual se pueden ver que hay un total de 7 intervalos y estos están divididos entre límites inferiores y límites superiores. Además de esto, podemos ver claramente cómo se distribuyen los valores de la glucosa en diferentes rangos. En este caso, ofreciendo un panorama detallado sobre la frecuencia y la acumulación de los datos, por ejemplo, se observa que el rango en el que más se centra la población es en intervalos de 4. El objetivo de nuestro PIA es poder analizar los datos que se nos brindan. Para empezar, estamos trabajando con la concentración de glucosa en sangre, así que de estos datos que recopilamos vamos a ver cuál es el promedio, cuál es la variación entre los datos y otras cualidades estadísticas que nos puedan ser significativas. Podemos ver que el promedio es acerca del 90 decilitros por mililitro de glucosa en sangre. Consultando literatura podemos ver que este es un valor normal para el tipo de muestra que estamos recopilando, ya que el promedio normal aceptable está más o menos en los 91 decilitros por mililitro. Junto con los demás datos podemos hacer varias cosas como graficar y hacer otros elementos visuales que nos enseñan cómo estos datos se comportan. Podemos ver que tienen normalidad, podemos ver que tienen varios factores que nos dicen que es una muestra significativa y que no se aleja de la población. En el apartado de medidas de forma de gráficos, tenemos primeramente el histograma, el cual es un gráfico que nos ayuda para ver de forma más ligera la tabla anterior o de una forma plasmada, ¿no? Este gráfico nos muestra la distribución de frecuencias, los niveles de glucosa en nuestros diferentes intervalos. Analizando la gráfica nos podemos dar cuenta que el cuarto intervalo, el cual es de 87.12 a 97.21, es en donde mayor se agrupan datos, entonces son lo más frecuente. Siguiendo tenemos el polígono de frecuencia, el cual nos representa la frecuencia absoluta de cada intervalo. Prácticamente es lo mismo que el histograma, pero de una forma más digerible. De igual manera, podemos ver en el gráfico que el punto más alto es el cuarto intervalo, donde se alcanza un pico de 28 frecuencias. En la ojiva, por su parte, podemos ver la frecuencia acumulativa, el cual, pues nada más es sumar los datos que tenemos. Podemos observar que al final los datos nos dan un valor acumulado de 100, que son los datos principales con los que nos había otorgado el profesor. Estos gráficos nos permiten analizar la distribución de tendencia central y variabilidad de los niveles de glucosa en la muestra. Hablar sobre las medidas de tendencia, medidas de posición y medidas de dispersión o variación. Primero vendría siendo la media, que es el valor obtenido al sumar todos los valores y dividirlos entre el número de datos, lo cual la mediana, que es el valor que divide los datos en dos partes iguales para calcular la mediana. Entonces debemos ordenar los datos y encontrar un valor central, el cual y la moda, que es el valor que más se repite en este distrito. Pero en este caso, pues no hay una moda porque no hay números que se repiten. En las medidas de posición, los cuartiles, que vendrían siendo que dividen en cuatro partes iguales. El primer cuartil indica que el 25% de los datos están por debajo de este valor. El segundo cuartil, que es la mediana. Y el tercer cuartil, que marca el 75%. Y los percentiles es cuando se dividen los datos en 100 partes iguales. Cada percentil es el valor debajo del cual se encuentra un cierto porcentaje de los datos. 50 es equivalente a la mediana. El 90%. Y
de las medidas de dispersión o variación. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la distribución. En este caso, el rango sería la diferencia entre el mayor valor del último intervalo, 47, y el menor valor del primer intervalo, que es 56.86. Te da un rango de 70.61. La varianza que mide el grado de dispersión de los datos respecto a la media se calcula por los cuadrados de las diferencias entre cada valor y la media. Nos dio 254. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de la dispersión entre las mismas unidades que los datos, que vendría siendo 15.97. El coeficiente de variación se calcula como el cociente entre la desviación estándar y la media, que es 17.51, y por último el error estándar, que se calcula dividiendo la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que nos dio 1. Y de esta manera concluimos con la evidencia número 1, en la cual llegamos a la conclusión de que los datos de la glucosa muestran una distribución que es relativamente simétrica, con un nivel promedio cercano a 91 miligramos sobre decilitros. Aunque también hay una dispersión moderada, la mayoría de los valores se concentraron alrededor de la media. Esto lo pudimos observar en las tablas previamente explicadas por los compañeros. ¿Okay? En este caso, no se observan valores extremos significativos y la variabilidad en esta ocasión es una variabilidad moderada, como lo refleja la desviación estándar de 15.97 miligramos sobre decilitros. Además, la distribución es levemente plana, por lo cual esto nos sugiere que los datos no tienen picos pronunciados.